Amén, santos. Himno número 93. Queridos santos, hoy entramos al mensaje 9, Cristo como resurrección y grano de trigo. Estaremos cubriendo dos aspectos conectados, que son este asunto de la resurrección y del grano de trigo, pero estaremos dedicando más tiempo al aspecto de la resurrección por su complejidad, y luego, claro está, entraremos también al grano de trigo, pero ya es una extensión, realmente el grano de trigo es una extensión del principio de la resurrección. Pero antes de entrar al bosquejo, como hemos hecho en otros mensajes, nos gustaría pasar por las escrituras para tener una base que nos dé una visión de los puntos que han de ser tocados ahí, aunque muchos aspectos los estaremos ya repasando, primeramente cosas de que se les podamos todos suavizar el bosquejo cuando lleguemos a él, lo podamos disfrutar con mucha más claridad. ¿Cómo y por qué se manifiesta la resurrección? Para contestar esto necesitamos establecer un punto, un principio bien importante. ¿Sabe? Dios no es como los magos. Nosotros tenemos a veces la idea de que Dios, como en Génesis habla de que Dios dijo y fue hecho, que eso se hizo así ya, y se acabó, y que Dios no pensó. No, no. Todas las cosas, Dios las hace con una base y con un fundamento. Los magos no, los magos crean una ilusión y le hacen pensar a usted que usted está viendo una cosa y que está haciendo otra cosa, pero nada de eso tiene base ni tiene origen. Pero Dios no es un mago que hace cosas así, no. Detrás de cada cosa en este universo hay un porqué y hay una explicación. Por eso, por siglos, los científicos han estado estudiando
y hay un granito de arena que se agarre, hay tantas cosas que descubrir. Un ave, un insecto, seres microscópicos, que todo eso es una estructura de la creación de Dios que Dios tiene y que Dios controla. Y que el hombre solamente rasga y hacen estudios y doctorados y todo, estudiando cada cosita de este universo, pero jamás van a poder cubrir la complejidad ni del mundo físico, ni del mundo de la Tierra, ni del universo. Ahora, si es tan complicado el asunto del aspecto físico de todas las cosas, como le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3:12, cuando le dice, si os he dicho las cosas que están en la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las que están en el cielo? ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, aquí en la tierra hay muchas cosas que yo te estoy diciendo y tú no me crees. Si yo te llego a hablar de la otra dimensión que hay, vas a creer mucho menos. Y hay un término que hemos estado utilizando varias veces, pero es uno de esos términos que nos ayudan a comprender la presente situación del universo, que es el término de la entropía. Esta palabra viene del griego, está dividida en dos partes, en, que significa dentro, y tropé, que significa transformación o cambio. Es decir, la palabra entropía significa una transformación o cambio interior de todas las cosas. Dentro de los millones de cosas que mueven toda la creación, existe un funcionamiento, existe una estructura. Y este término es sumamente crucial para poder comprender ciertos misterios espirituales una vez que nuevamente los repasemos. Génesis 3:17, dice, y Adán dijo, y a Adán dijo, quiero decirlo con más claridad, porque no es que Adán dijo, sino que a Adán dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita es la tierra por tu causa. Con esta sencilla expresión, Dios le estaba diciendo a Adán que él era el responsable por algo que se había implantado y había surgido dentro de todo lo creado. Y en el 1865, un científico alemán llamado Rudolf Clausius comenzó a describir el contenido, operación y forma de esta maldición sin él saberlo. Él no lo sabía. Él descubrió que existe una propiedad en la termodinámica, la cual estudia la operación del calor en todo lo que existe. Y él describió que hay una tendencia en los sistemas que se mueven por el calor o sistemas termodinámicos. Y eso incluye nuestro cuerpo, todos los animales, las plantas, virtualmente todo lo que existe. Existe una tendencia al desorden. Hay a veces hay un exceso de calor que no es utilizado y una cosa produce entonces la destrucción de la otra. Son principios que están ahí. Pero el punto es que el universo entero está bajo esa atmósfera, bajo esa condición, que es la que le llamamos la entropía. Y basado en eso, pues encontramos lo que es el calentamiento global, los diferentes desastres en la Tierra, como los maremotos, como las tormentas, los temblores. Todo eso está hablando de un desbalance en toda la creación,
Y por eso cuando vamos entonces a Romanos 8:19, se nos abre mucho más cuando dice, porque la creación observa ansiosamente, aguardando con anhelo la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Aquí entramos en la primera palabra interesante. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Eso lo dice Romanos 8:20. Y el 21 dice, con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, aquí hay otro elemento, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Quiere decir que hay en 1 Corintios 15, 42 y 43 también enfatiza el mismo principio. Dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, hay, por un lado está lo que hemos hablado, la entropía y el efecto del calor en los cuerpos y el desorden, porque eso produce un desorden en todo el universo que trae autodestrucción, pero por otro lado hay un principio que no hay científico en la Tierra que lo pueda descubrir, solamente está abierto para los hijos de Dios. Y la naturaleza sabe que son los hijos de Dios quienes marcarán el fin de la autodestrucción iniciada en la maldición de Génesis 3:17. En lo que leímos, primero vimos que la creación observa ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que está ansiosa? ¿Por qué es que la revelación, la creación observa ansiosamente? Porque la creación se encuentra en una situación de caos, de muerte y de autodestrucción. Y ya vimos que eso ocurrió, eso se inició justo en Génesis 3:17. Ahora, cuando esa tierra fue maldita, lo que implica es que la tierra es maldita en el momento que, número uno, primero fue Satanás mismo quien se salió de la atmósfera de Dios. Y número dos, Satanás se llevó ángeles caídos, miles de ángeles caídos, pero también se llevó a Adán y Eva, que él era la cabeza de la creación. Si Adán se salía de la atmósfera de Dios, todo lo que estaba bajo su cabeza también se saldría de la atmósfera de Dios. Eso fue todo el trabajo que Satanás hizo. No le inyectó nada, no le metió nada. Lo que trabajó fue con su mente. Y una vez que nosotros sacamos la mente de Dios y ubicamos nuestra mente a operar, el enemigo tiene completo control de nuestra alma y también de nuestros sentidos físicos. Así que todo se trabaja en la mente. Y eso entonces produjo que se entrara en la esclavitud de corrupción, que habla ahí en Romanos 8:21, y la vanidad, que leímos en 1 Corintios 15:42, y también en el 8:20. Así que todos esos principios llegaron en el momento que el hombre se salió de Dios. Así que la corrupción es el efecto instantáneo. Y otra vez, que Satanás primero entró y luego el hombre entró. Y por ende toda la creación entró. La vanidad, por otro lado, es el vivir fuera de Dios. Una vez que salimos de Dios, todo se convierte en vanidad, todo se convierte en vacío, nada tiene realidad. Y Satanás aprendió a construir un mundo
basado en la mentira y la vanidad. Puesto eso, puesto esa base, entonces podemos ver en Juan 14:6, cuando Jesús dice, yo soy el camino y la realidad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes están descarriados, ustedes están en vanidad, ustedes están en muerte y ustedes están fuera del Padre. Aquí el Señor describió la condición del hombre y de todo lo creado. Y ahora el propósito de Cristo venir es entrarnos en el camino apropiado para que entremos en la realidad, para que disfrutemos de la vida y que volvamos a estar en la atmósfera del Padre. ¿No es maravilloso? ¿Cómo armoniza todo? Ese es nuestro trabajo hoy. Al entrar en Cristo como el Espíritu, con el poder de resurrección, comenzamos el camino de la neutralización de la entropía para entrar en el camino de la realidad y de la vida. Otro aspecto importante es que la creación misma será liberada y restaurada a la atmósfera de la cual fue sacada. ¿Gracias a qué? A lo que ella le llamó los hijos de Dios, que son los primeros en experimentar este proceso de ser renovados y restaurados, y tomarán la delantera cuando ellos mismos sean liberados, de la misma manera que mediante Adán toda la creación cayó. Ahora, a través del cuerpo de Cristo, los hijos de Dios como el cuerpo de Cristo, teniendo a Cristo como cabeza, sacarán toda la creación de la vanidad y de la esclavitud de la corrupción. ¿Para qué? Para que podamos ser puestos entonces en la atmósfera que le llama la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Para salir de lo que se menciona en Romanos 8:23, que todos fuimos faltos, escasos, destituidos ¿de qué? De la gloria. Ahora, ¿cómo logramos eso? Por eso es que el hablar de la resurrección es tan importante. Sé que ustedes pueden hablar de la resurrección de Cristo, pueden hacer muchas cositas, pero la resurrección, la espina dorsal, la base principal de la resurrección está aquí en estos versículos que leímos de Romanos, en donde la creación misma será liberada y todo lo que existe volverá a estar en la posición que debe de estar. ¿Por qué? Por el poder de resurrección que nos habla Filipenses 3:10, que habla de el Espíritu que mora en nosotros. Y también como nos dice en Romanos 8:11, es decir, el poder de resurrección que produce el Espíritu. El Espíritu es el elemento que ha de contrarrestar la maldición de la entropía, liberando ¿qué? El poder de la resurrección. El Espíritu y la resurrección están conectados. El Espíritu manifiesta su poder en muchas maneras, pero una de las maneras más contundentes que Dios utiliza su poder para neutralizar, destruir y transformar todas las cosas es el poder de la resurrección. Filipenses 3:21 dice, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. O sea que esto no es un asunto de nosotros. Todas las cosas se sujetan. Cuando los hijos de Dios se sujetan, todas las cosas también se sujetan, que es lo que vimos allí en Romanos 8. Así que lo que estamos trabajando aquí es que el propósito de la resurrección, el propósito de la resurrección es
por un lado, transfigurar nuestro cuerpo degradado, corrupto, lleno de vanidad, pero la meta es regresarnos nosotros y todo lo creado de donde fuimos sacados. ¿Dónde? Al Dios en su gloria, en su atmósfera de reino, de poder y de justicia. ¿Para qué? Para que todo el proceso automático de la entropía y la vanidad se detenga. Por eso vemos un atisbo en Isaías 65:20, donde dice, no habrá más en ella niño que viva pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Una interpretación que podemos darle a eso es que si alguien muere de 100 años, es que todavía es un niño. ¿Qué es lo que está diciendo? El proceso de la entropía aún no se había eliminado completamente, pero se había detenido mucho. Nosotros cuando llegamos a 100 años, lo menos que parecemos es un niño. ¿Por qué? Porque el proceso de la entropía envejece y nos destruye poco a poco. Pero en el tiempo del milenio, en el tiempo de las naciones que estarán en esta tierra, el proceso de envejecimiento será reducido de manera extrema, de manera extrema. Para las naciones que vivirán después de la gran tribulación durante los 1000 años del milenio, en donde nosotros estaremos disfrutando de las bodas del Cordero, pero aquí en la tierra estará pasando una nueva manera de vivir y de experimentar, ya en proceso de conquistar completamente la muerte y el enemigo de Dios. Cosas misteriosas, quizás en algún momento podamos trabajar más, con más detalle. Luego, cuando después de ese tiempo se culminarán todas las cosas, cuando por un lado los hijos de Dios que estaban en proceso de perfeccionamiento salgan, se unan entonces a la esposa, que es la Nueva Jerusalén, y entonces la Nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios a la tierra. Y entonces comenzaremos eh, eh, el nuevo libro hacia la eternidad, ya con todas las cosas sujetas y bajo Dios, sin entropía, sin Satanás y sin nada negativo. ¿No es maravilloso? Por ahí vamos. Ahora, para lograr esto fue necesario activar el poder de la resurrección. Por eso dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra proclamación, vana es también nuestra fe. La resurrección es el eje que inicia todas las cosas y nos da la oportunidad de ser liberados completamente de esta atmósfera de muerte. La resurrección, la palabra lo dice, es lo opuesto a la muerte. Satanás se hizo muerte al salirse de la esfera de la vida. No le debemos dar poderes y atributos a Satanás que no tiene. Él no puede producir nada en sí mismo, sino lo que él es, que es ¿qué? Muerte, tinieblas y oscuridad. ¿Y qué fue eso? El efecto de salirse de Dios. Claro, él al darse cuenta de que de esa nueva realidad que él tenía, entonces con su mente llena de negocios y llena de planes, comienza a pensar cómo él va a sacar provecho a eso. Y ahí es que engaña a los ángeles, engaña entonces la primera pareja y por ende logra una generación contaminada fuera de Dios, que luego se reproduce
hasta nuestros días. Y esta palabra que estamos compartiendo es el antídoto para detener todo eso. Es por eso que existe el grupo de los llamados a salir fuera. Cuando el Señor dice, yo edificaré mi eclesía. Es decir, yo edificaré a los llamados a salir fuera. Esos llamados a salir fuera son la iglesia. Y ahí es donde el Señor desea impartirse a sí mismo para que ya en nosotros el poder de resurrección opere en nosotros aún antes de nosotros morir. De tal manera que cuando este cuerpo físico se detenga y seamos liberados a otra esfera, llevemos con nosotros la experiencia de haber participado y disfrutado del poder de la resurrección. Una vez que nosotros ponemos nuestra mente en el Espíritu, todo nuestro ser entra en Dios, incluyendo nuestro cuerpo. Muchos hermanos piensan que nuestro cuerpo no tiene remedio, que nosotros estamos malos, que Satanás está ahí metido y que pues hay que seguir orando y que por eso pecamos. Bueno, Satanás tiene acceso a nuestra mente y a nuestro cuerpo cuando nosotros se lo permitimos. Su único acceso que él tiene para nosotros es a través de nuestra mente, porque nuestra mente todavía es un órgano externo que está conectado con nuestro cuerpo físico. Pero cuando miramos 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que han leído esto muchas veces, pero oígalo ahora, véalo de manera diferente. Fíjense, no dice, el mismo Dios de paz os santifique parcialmente vuestro espíritu y vuestra alma, porque el cuerpo le pertenece a Satanás. No dice eso. Antes de recibir al Señor en nuestro espíritu, estábamos en el mismo lugar que Satanás. Sí, en tinieblas y en muerte. Pero cuando la recibimos, como nos describe Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Y el 21, y a vosotros también, aunque eras en otro tiempo extraños y enemigos, ¿dónde? En vuestra mente, por vuestras malas obras. Ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué va a presentar? Pues su espíritu, su alma y su cuerpo. Todo su ser. Todo su ser. ¿Usted cree que Él se va a llevar a Satanás enredado? No, Satanás no tiene acceso a ninguna parte nuestra cuando ponemos nuestra mente en el espíritu. En el 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la operación de Él, la cual actúa en mí con poder. Es con poder. ¿Qué dice la nota? El poder de la vida de resurrección, la cual operó en el apóstol y también opera en todos los creyentes. Por medio de este poder de vida que opera interiormente, el don de la gracia fue dado al apóstol, es decir, fue producido en él. El poder de resurrección incluye la santificación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con miras a entrarnos en la atmósfera de la gloria de donde fuimos sacados
y que se detenga el efecto de la entropía. Efesios 1, 18 al 23 vuelve y trae esta operación para que alumbrados los ojos de vuestro corazón sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Vamos a ver cuál es la herencia de los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué operación es esa? ¿Qué fuerza es esa? Ya se la estoy diciendo muchas veces y aquí está. Que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Siempre que miramos eso decimos, eso es Cristo. No, nosotros también. Nosotros también. ¿Ah? Porque Él nos hizo sentar juntamente con Él. Así que todo esto que logró para Él es para nosotros. Y estamos por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Nosotros también como su cuerpo y como su expresión. ¿Qué es eso? Ese es el proceso de detener la entropía, el proceso de detener la muerte, la oscuridad, la autodestrucción. Ahora está ahí un proceso de revertirse al punto que aunque nosotros fallezcamos, el proceso va a continuar adelante y en un momento dado vamos a ser resucitados. Pero esa resurrección tiene que comenzar ahora. Esa resurrección te tiene que dar ahora, dentro de nosotros, con lo que hemos llamado la impartición del Dios triuno o la unción del Espíritu. Usted le puede llamar, hay 1000 maneras que le llamamos, que es la misma cosa, pero es Dios operando en nosotros. Para eso, y sometió todas las cosas, estamos hablando del 22 y el 23, todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué iglesia es esa? ¿Qué iglesia es esa que tiene a Cristo como cabeza? ¿Mm? Eso somos nosotros. ¿Por qué estamos hablando tanto de las derrotas cuando estamos en medio de la victoria? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo estaba rebosante. Pablo se olvidó de Romanos 7. Olvídese, Pablo ya no está hablando ahí de Romanos 7. Ya Pablo entró en una dimensión muy superior, muy grande, que es la superior, la dimensión que todos nosotros necesitamos aspirar. El poder que Dios hizo operar en Cristo resucitó a Cristo de los muertos. Este poder ha vencido la muerte, la tumba y el Hades, donde están detenidos los muertos. La muerte y el Hades no pudieron retener a Cristo. ¿Por qué? Debido al poder de resurrección, que es un poder que está dentro de la capacidad del Espíritu de Dios. Y Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según ¿qué? La operación de su poder. Pablo estaba participando del poder. Dice la nota, el poder de la vida de resurrección, el cual operó en el apóstol y también opera en todos los creyentes. Por medio de este poder de vida que opera interiormente, el don de la gracia fue dado al apóstol, es decir, fue producido en él. ¿No es animante? Si me tengo que detener aquí, ya yo estoy tranquilo. Porque es que necesitamos cambiar nuestra perspectiva con relación a la resurrección. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva con relación a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y darnos cuenta que sí, que hay un elemento de la entropía que está
destruyendo el universo completo. Pero hay otro elemento que es el poder de la resurrección que está laborando y está trabajando en nosotros como trabajó con el apóstol Pablo. Por eso en Romanos 15 nos da un cuadro aún más detallado de todo este proceso. Vea, Romanos 15, 44, se siembra cuerpo anímico, resucitará cuerpo espiritual. Puesto que hay cuerpo anímico y hay cuerpo espiritual. ¿Qué es eso? Está hablando de que hay dos dimensiones. Nosotros estamos en una, pero Dios nos está entrando en la otra. Dios nos está entrando en la otra. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuántas veces hemos leído eso? Y sí, vemos, si Cristo es espíritu vivificante, Dios quiere que nosotros, ese espíritu vivificante, tome autoridad y tome dominio para que el poder de resurrección tome control de todo nuestro ser. En el 46, más lo espiritual, no es primero, sino lo anímico, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál es celestial? También los celestiales. ¿De dónde somos nosotros? Nosotros somos los celestiales. Nosotros somos los que fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros somos los que tenemos el Espíritu dentro de nosotros que activa el mismo poder de resurrección que levantó a Cristo de los muertos. No se subestime. No se subestime. Olvídese de la carne está sujeta a este poder de resurrección. Si usted pone la mente en las cosas del Espíritu, es vida y paz. Eso es todo. No tiene que preocuparse. 49. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Nuevamente, ¿qué tienen en común todos estos versos? Que la meta y propósito de Dios es liberarnos mediante el poder de resurrección de toda esta atmósfera falsa y limitada en la que todos entramos mediante el engaño del enemigo. Las palabras espiritual, cielo y celestial resaltan en estos versos, puesto que esta es la meta de la resurrección. Regresarnos a nuestro hogar de origen, nuestro hogar en Dios, aún en nuestro diario vivir. Como nos dice Efesios 15 y 18, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos, ¿qué es? Es la operación del Cristo resucitado y ascendido como el Espíritu dador de vida en nosotros para aplicar el poder de la resurrección y entrarnos a participar de nuestro lugar de origen, que es toda la dimensión celestial. Bueno, esta es la introducción, lo siento, pero esta introducción nos abre el apetito. Ahora vamos a leer el bosquejo y vamos a comentarlo. Todavía nos puede quedar media hora más. Hemos gastado 35 minutos, pero creo que han sido 35 minutos llenos de riquezas. Número Romano 1. Podemos experimentar, disfrutar y expresar a Cristo como resurrección. Todo lo que vamos a decir aquí, ya yo lo he dicho, pero ustedes ahora lo van a poder ver en el bosquejo. A fin de vivir en resurrección, debemos ver la verdad develada en cuanto a la resurrección de Cristo. Romanos 1, 3 y 4, Cristo fue designado Hijo de Dios. Cristo como hombre fue engendrado por Dios en su resurrección para ser el Hijo primogénito de Dios. Ahí me voy a detener un segundito. En uno de los mensajes anteriores, que de hecho recibí algunas inquietudes, puedo decir, de algunos hermanos que no podían captar bien qué es lo que estábamos diciendo. Dijimos que el cuerpo físico de Cristo, el cuerpo físico que nació de María, era parte de la vieja creación. Ese detalle precisamente fue lo que lo capacitó a él para venir a ser el primer hombre que obedeció a Dios
aún estando en la vieja creación, el primer hombre que se mantuvo en la justicia de Dios. Para eso entonces Él se ganó el poder ser el sacrificio sin mancha para representarnos a todos nosotros. Así que esta aseveración de que el cuerpo de Cristo físico estaba en la vieja creación es una victoria. No lo tome como negativo. Nosotros todavía tenemos el concepto católico del Cristo de la aureola con barba y todo eso. Pero este Cristo físico era un hombre como usted y como yo. Lo único que dentro de él, desde el principio, el Espíritu estaba mezclado con él. Cristo no tuvo que pasar por nuestro proceso de que el Espíritu entre. No, Él fue formado por el Espíritu en el vientre de María y Él se mantuvo. ¿Por qué usted cree que Cristo iba a orar y se separaba a orar? Porque Él tenía que entrar esa parte física. Ese hombre físico tenía que entrarlo en la dimensión del Espíritu, como usted y como yo, mediante la oración. Muchos decimos, Cristo era fácil. No era fácil para él. Era más difícil que para usted y para mí, porque él podía percibir todas las cosas negativas, las cosas positivas, y él tenía que mantener, entrar en esa esfera eso es como tratar de correr una carrera con una ropa de plomo. Así estaba el Señor, arropado con una ropa de plomo que lo detenía, pero por otro lado, él se mantenía en la esfera del Espíritu. Claro, cuando él resucita después de la travesía que ocurre ahí, donde él se exhibe, ¿qué estaba exhibiendo él? Aquí está el primer hombre en esta tierra que obedeció a Dios. Aquí está el primer hombre con sangre y carne que no se dejó engañar por Satanás. Por eso yo tomo las llaves de la muerte. Yo soy aquel que gobierno ahora. Voy a gobernar lo que Satanás se robó, que fue la autoridad de Adán. Ahora yo la tengo. Entonces de momento el Señor empieza a ascender y se detiene brevemente. Por el amor que le tenía a María, se detiene y María lo ve, lo reconoce. Y él le dice algo bien interesante. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, ya no dice amigos, mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué está diciendo aquí? Oh, aquí está hablando el Señor de la entidad corporativa que se había formado con el Cristo ascendido. Con el Cristo ascendido. Vuestro Padre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que este proceso intermedio, básicamente el Señor le da un adelanto a María de lo que había acontecido, que obviamente ya no lo pudo captar. Pero cuando el Señor asciende, ya lo había hecho antes, pero se lo traigo ahora otra vez porque donde queremos llegar es al proceso donde el Señor entonces se imparte a nosotros para iniciar el trabajo del poder de la resurrección. En Daniel 7:13 dice Daniel, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. Acuérdense que Dios no tiene tiempo ni espacio como nosotros que decimos, bueno, pero es que cuando Cristo le habló a María, y ya, entonces Daniel había visto eso, pero es que, ¿qué pasó primero? En Dios no hay tiempo, Dios no tiene un reloj puesto. Dios te puede hablar de el futuro como hoy y de mañana como hoy también, y te lo puede traer, que fue lo que hizo con Daniel. A Daniel le trabajó al presente. Le trabajó eso al presente, que fue lo que aconteció cuando él subió al Padre. Miraba yo en las visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre y él llegó hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En el 14 y le fue dado dominio. Pero vamos a un viajecito.
Aquí entre le hicieron acercarse delante de él y el 14, ahí como Dios no tiene tiempo ni espacio, sabrá Dios cuánto tiempo pasó. Por ahí pasaron muchas cosas, porque cuando dice que le hicieron acercarse delante de él, ¿acaso el Señor no pudo llegar solo? Es que, ¿saben? Quien subió a esa esfera fue el primer hombre de carne y sangre que ascendió a la esfera celestial donde está Dios. Así que tuvo que entrar pasando eh, todas las regulaciones. O sea que cuando dice la palabra le hicieron, es que hubo otros que esperaron al Señor y lo llevaron entonces al Padre. Posiblemente esos seres espirituales que estaban allí no podían entender qué era lo que estaba pasando. Físicamente ellos veían un hombre, pero por otro lado tocaban a Dios y el Espíritu. Así que los llevaron y se lo presentaron al Padre. Y cuando el Padre lo ve, el Padre reconoce que se había consumado su deseo de que se iniciara otra vez el orden del universo con un hombre que guardó la justicia y un hombre que derrotó al enemigo y un hombre que le iba a representar y de él producir muchos como él. Entonces dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. Y en Hechos 2:33 nos dice lo que sucedió después de ahí. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Entonces, adiós, Cristo no tenía el Espíritu Santo. No, lo que pasa es que ahí se está completando Juan 7, 38, 39, que habla del Espíritu que aún no era. Ahora, gracias a la mezcla de este Cristo hombre con el Cristo Espíritu, ahora hay un espíritu compuesto, que no tengo tiempo de entrar con las especias, pero ustedes ya se la saben. Ahora ese espíritu compuesto se terminó y el Padre se lo trae otra vez al Hijo. Y el Hijo lo trae entonces para producir su cuerpo. Por eso Pedro dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Toda la Biblia armoniza, hermano. Toda la Biblia armoniza. Eso fue una pequeña paradita que tuve que hacer, me excusan. Dice, todos los creyentes de Cristo fueron regenerados por Dios. Ahí podemos comprender qué pasó. Mediante la resurrección de Cristo para producir la iglesia como su cuerpo, su reproducción. Cristo como postrer Adán llegó a ser el espíritu edificante. Y ya ustedes se lo disfrutaron, viajaron conmigo y vieron todo lo que pasó ahí. Sin estos ítems principales de la resurrección del Señor, el Hijo primogénito como cabeza del cuerpo, los muchos hijos como miembros del cuerpo y el Espíritu como esencia y realidad del cuerpo, no existiría la iglesia, ni el cuerpo de Cristo, ni la economía de Dios. Ahora todo cae. Por eso tuve que dedicar media hora hablándoles de todo aquello. Porque ahora todo esto cae solo, cae solo. El Espíritu es la realidad del Dios triuno, la realidad de la resurrección y la realidad del cuerpo de Cristo. La realidad del Dios triuno procesado es el Espíritu de realidad consumado. La realidad de la resurrección es Cristo como el Espíritu vivificante. El Espíritu de realidad hace que todo lo del Dios triuno procesado sea una realidad en el cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu no hay cuerpo de Cristo, no hay iglesia. Por eso es que hablamos del poder de resurrección. ¿Que sale de dónde? Sale del Espíritu. Punto C.
a fin de estar en la realidad del cuerpo de Cristo, es necesario que estemos absolutamente en la vida de resurrección de Cristo. No cuando usted muera y sea resucitado, no, no, no. Eso es aquí y ahora, como ya lo hablamos. La iglesia es absolutamente del elemento de Cristo, está absolutamente en resurrección y está absolutamente ¿dónde? En los lugares celestiales, como le dije, ese es nuestro hogar, esa es nuestra casa. Sé que todos estos principios parecen abstractos y como intangibles, pero debemos mantener el principio de que estamos en dos esferas. La resurrección de Cristo nos introduce y nos cualifica para entrar y permanecer en la esfera celestial. ¿Mm? Si no experimentamos tal experiencia, corremos el gran peligro de seguir solo nuestra religión con conceptos muy hermosos y elevados, pero viviendo fuera de la dimensión de la resurrección y lamentándonos que en nuestra carne está el pecado y ahí está Satanás y que nos domina y que no sabemos qué hacer. No, hermanos, vea esta palabra, no regrese a eso. Hay, hay toda una dimensión de poder y autoridad. 1 Corintios 15:2, la resurrección es, esta es la nota que está ahí en 1 Corintios 15:2, la resurrección es el pulso vital y el sustento de la economía divina. Si no hubiera resurrección, Dios sería un Dios de muertos y no de vivos. Si no hubiera resurrección, Cristo no había resucitado de entre los muertos. Sería un Salvador muerto y no un Salvador viviente que vive para siempre y que nos puede salvar por completo. Si no hubiera resurrección, no habría prueba viva de que fuimos justificados por su muerte. Ni se nos impartiría la vida, ni habría regeneración, ni renovación, ni transformación, ni tampoco conformación a la imagen de Cristo. Si no hubiera resurrección, no habría miembros de Cristo ni cuerpo de Cristo como la plenitud de Él, ni tampoco existiría la iglesia como la novia de Cristo y por lo tanto tampoco el nuevo hombre. Si no hubiera resurrección, la economía neotestamentaria de Dios se derrumbaría por completo y el propósito eterno de Dios sería anulado. Por eso la resurrección es tan importante, porque nos saca de la atmósfera de muerte y nos entra en nuestra atmósfera que nos corresponde, que es la celestial. Aquí habla de otros puntos que no vamos a tocar mucho. Habla del candelero de oro, que tipifica a la iglesia como cuerpo de Cristo y presenta a Cristo como vida de resurrección que crece, se ramifica y da brotes y florece para irradiar la luz. Aquí se presenta el diseño del candelero de oro con sus almendros, con sus copas, sus capullos, y el candelero que está hecho de oro, unas 100 libras de oro. El propósito del candelero es que emita luz, claro. Ese candelero es forjado con martillo. Y lo curioso es que en Apocalipsis habla de las 7 iglesias, los 7 candeleros. Quiere decir que en cierta medida, por un lado está el candelero de oro en el tabernáculo y luego en el lugar santo, pero también nos habla de nosotros mismos, que también necesitamos ser forjados con martillos a través de muchas experiencias que empiezan desde nuestra casa con los esposos y esposas, con nuestros hijos, con los que manejan mal en la carretera, con sus compañeros de trabajo, 1000 cosas más. Pero usted está siendo forjado, ese candelero, para que irradie luz. Luego habla de la vara que reverdeció, que significa que Cristo, aquel que resucitó, debería ser nuestra vida, nuestro vivir y la vida de resurrección en nuestro interior, y que esta vida debería reverdecer, florecer y llevar fruto a la madurez. Esto es una rebelión que hubo con los hijos de Coré, estos son Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Albiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Esos crearon una rebelión. Sencillamente por la ambición.
No tengo tiempo de entrar a los detalles, pero si usted va a los versículos, lo que va a ver es ambición, ambición. Yo he estado presente en muchos de esos argumentos. ¿Tú te crees que? ¿Por qué tú haces tal cosa? ¿Tú piensas que? Lo que sucede es que tú pues, estás haciendo eso porque tú crees, tú quieres tal cosa. Siempre hay personas que están buscando. ¿Por qué? Pues por la ambición, por el celo. Entonces, sí, a Pablo lo detuvieron por mucho tiempo por causa del celo de otros aparentemente protegiendo a Dios. Al hermano Watchman Nee le hicieron igual. O sea, necesitamos ser cuidadosos cuando juzgamos. No porque la iglesia tal está haciendo tal cosa y tal cosa y tal cosa y no nos consultaron acá, no nos Tenga cuidado. Si cuando vinieron donde Moisés le dijeron, mira Moisés, están profetizando. ¿Qué dijo Moisés? Ojalá todos profeticen. Si le dicen a un grupo, mire, están predicando el evangelio, están con las escuelas de la verdad con los niños. No, pero es que eso no está, no tiene autorización. Ojalá que todos tengan la escuela de la verdad. Ojalá que todos profeticen. Ojalá que todos hablen. Ojalá que todos prediquen el evangelio. Cuidado. Mira lo que le sucedió a estos. Mira lo que sucedió a estos. Fuego, fuego del cielo cayó. Así que luego salen las varas, esas 12 varas para las tribus, y la que reverdeció fue la de Aarón, y ahí Dios entonces escogió a Aarón y vindicó entonces el ministerio y la operación que ellos estaban haciendo. Pero no puedo entrar mucho, pues se nos va el tiempo, pero el principio rector de cada servicio yace en la vara que reverdeció. Dios regresó todas las 11 varas a los líderes, pero retuvo la vara de Aarón dentro del arca como un memorial eterno. Esto significa que la resurrección es un principio rector eterno en el servicio que rendimos a Dios. El hecho de que la vara reverdezca es una experiencia que nos hace humildes. Una vara representa la posición humana, mientras que reverdecer representa la vida de resurrección. Por tanto, solo alguien insensato sería orgulloso, yo agregaría envidioso, y diría que es el mejor que otros o que él es el único que tiene tal autoridad para hacer tal o cual cosa. Cuidado, cuidado. Veamos si la vara está reverdeciendo o no. Ahí podemos ver qué está haciendo el Señor. Lo que podemos hacer pertenece a la esfera natural y lo que no es imposible hacer pertenece a la esfera de la resurrección. Ahí nos medimos todo. ¿Qué es la resurrección? La resurrección se refiere a las cosas que están más allá de nuestro alcance, las cuales no podemos hacer en nosotros mismos. Por eso dice este versículo, y mirándolo Jesús, Mateo 19:26, Marcos 10:27 y Lucas 18:27 son los mismos. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Un hombre debe llegar a su fin antes de ser convencido de su total inutilidad. Si un hombre nunca se ha dado cuenta de su propia inhabilidad, jamás podrá experimentar la habilidad de Dios. La resurrección significa que nosotros no podemos lograr nada y que Dios es aquel que lo hace todo en nosotros, por medio de nosotros y a favor de nosotros. Así que cuando nosotros nos consideramos que somos débiles e inútiles y tenemos un sentido de fuerza y capacidad, eso se llama orgullo. Si no nos consideramos que somos débiles e inútiles y tenemos un sentido, por otro lado, de fuerza y capacidad, eso se llama orgullo. Así que necesitamos tener mucho cuidado, especialmente yo pasé por la etapa de los 25, la etapa de los 30, 35 y estaba en funciones. Y hubo muchos momentos donde uno piensa que se lo sabe todo, que lo tiene todo, y los más mayores que están muy lentos. Mucho cuidado, jóvenes que están tomando posiciones de autoridad para criticar a los demás de edad, porque los demás de edad han aprendido
a no moverse conforme a sus emociones, sino conforme a la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque hemos cometido tantos errores que somos muy cuidadosos en los pasos que damos. Muy cuidadosos en los pasos que damos. Así que cuando no vivimos por nuestra vida natural, sino que vivimos por la vida divina en nuestro interior, estamos en resurrección. Estamos en resurrección. El resultado de todo esto es el cuerpo de Cristo. Es necesario que todos seamos hechos discípulos por el Señor para ser personas divinas y místicas, quienes llevamos la vida divina al negarnos a nuestra vida natural. Todo lo que sea realizado en la vida natural, incluso si es hecho según la Escritura, no constituye la realidad del cuerpo de Cristo. A fin de vivir en resurrección, debemos conocer, experimentar y ganar al Dios de resurrección. Dios opera por medio de la cruz para aniquilarnos, para llevarnos a nuestro fin, de modo que ya no confiemos en nosotros mismos, sino en el Dios de resurrección. Gloria al Señor. Así que para esto Dios provee el sufrimiento en este universo. Particularmente lo que a los hijos de Dios se refiere es que mediante a ello la propia naturaleza de Dios pueda ser forjada en la naturaleza del hombre, a fin de que el hombre pueda ganar a Dios al grado máximo. A medida que pasamos aflicciones, es necesario que una renovación continua sea llevada a cabo en nosotros de día en día, a fin de que Dios pueda realizar el deseo de su corazón referentes a hacernos ¿qué? La nueva Jerusalén. Todo eso nos lleva a vivir en resurrección. ¿Para qué? Para ser renovado de día en día, a ser nutridos con el suministro fresco de la vida de resurrección. Por eso, la vida cristiana consiste en que el Dios de resurrección sea añadido a nosotros mañana, noche y día. ¿Para qué? A fin de recibir la capacidad renovadora de la vida divina y resurrección, necesitamos contactar a Dios, abrirnos a Él y permitir que Él entre en nosotros para que sea una nueva adición en nosotros de día en día. Y ahora tocamos un último punto, que es breve. Podemos experimentar y disfrutar y expresar a Cristo como el grano de trigo. Mientras la gloria de su divinidad estaba escondida por el cascarón de su cuerpo de hombre, Él estaba angustiado y constreñido, anhelando ser bautizado con el bautismo de su muerte para la liberación de la gloria de su divinidad con el fuego de su vida. Recuerden que he estado diciendo que Cristo se vistió de hombre, tenía un cuerpo de hombre, tenía las mismas necesidades biológicas que nosotros tenemos. Si él estaba caminando y había un clavo, él iba a botar sangre, igual que nosotros. No piense que Cristo iba a flotar y que no. Eso es lo que le dio a él la capacidad para entonces poder participar del bautismo de la cruz y representarnos a todas las criaturas frágiles de este universo. Así que cuando Cristo murió, Cristo fue liberado de su cascarón, que es decir, de este cuerpo de hombre, para que entonces pudiera la gloria liberarse. La gloria liberarse. Así que Él era el grano único que contenía su vida divina con su gloria divina. Cuando el cascarón de su vivir de hombre fue quebrado por medio de su crucifixión, todos los elementos de su divinidad, su vida divina y su gloria divina fueron liberadas. Por eso, y esto es algo que no está aquí, el Señor habló a los discípulos constantemente de comerle y beberle, y a eso tuvimos ya 2 conferencias que tocamos el tema. Pero la mesa del Señor está hablando del momento donde el Señor iba a surgir, es transfigurado, transformado al punto del poder por el Espíritu, venir a ser el alimento
para nosotros de ese cuerpo que fue liberado. Por eso dice que le comamos, pero realmente es ese cuerpo que le comemos ahora fue transformado, liberado y se suministra a nosotros a través de la palabra y por el Espíritu. Así que la liberación de la gloria propia de la divinidad de Cristo equivalía a que Él fuera glorificado por el Padre con la gloria divina en su resurrección por medio de su muerte. Tal glorificación trasladó a Cristo de la etapa de la encarnación a la etapa de la inclusión, en la cual Él, como el postrer Adán, llegó a ser el Espíritu vivificante en resurrección. ¿Para quién? Para nosotros. Tenerlo, absorberlo y disfrutarlo, para que Él pueda impartirse y suministrarse dentro de nosotros. Por eso dice, mediante su muerte, que liberó la vida, y su resurrección, que impartió la vida, Cristo, como grano de trigo, introdujo a todos sus creyentes en una incorporación con el Dios triuno procesado. Así que el Dios triuno consumado y los creyentes regenerados llegaron a ser una incorporación en la resurrección de Cristo. Al morir el Señor, se liberaron entonces todo lo que estaba dentro de Él, y eso produjo de un grano muchos granos. Cada vez que usted hace invocar el nombre del Señor, entra el suministro de ese un grano y se produce otro nuevo grano dentro de esa persona. En la resurrección de Cristo, la incorporación divino, agrandada y universal del Dios triuno procesado con los creyentes regenerados, surgió de Cristo como grano de trigo transfigurado en tres aspectos. Primero, el aspecto de la casa del Padre para su descanso y satisfacción y manifestación. Todos los creyentes de Cristo son las moradas de la casa del Padre. Segundo aspecto, como la vid verdadera con miras al agrandamiento y propagación y glorificación de Dios. La vid verdadera como señal del Cristo todo inclusivo y el organismo del Dios triuno procesado y consumado con sus ramas injertadas que fueron regeneradas con la vida divina. Y el tercer aspecto, que es el aspecto del niño del Espíritu, el nuevo hombre, el cual lleva a cabo su economía. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y entonces pone el ejemplo, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Un nuevo niño, un nuevo hombre nació por el Espíritu consumado. El hecho de que nos vistamos del nuevo hombre a ser renovados en el Espíritu de nuestra mente, finalmente llevará al cuerpo de Cristo a su consumación, al cual llevará la Nueva Jerusalén a su consumación. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, por un lado, se imparte el Cristo completo dentro de la persona, pero por otro lado nace un nuevo niño, que es este que está creciendo en nosotros. Siempre me gusta traer que Cristo realmente no se hizo chiquito. Cristo se hizo pequeño cuando se hizo hombre y dejó su asiento de Dios. Pero realmente quienes estábamos chiquitos éramos nosotros en nuestra experiencia. Por eso aquí habla del niño espíritu, porque es el niño que está creciendo dentro de nosotros, pero no es para que se quede niño, sino para que Cristo sea formado y pueda ser expresado dentro de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. 1 hora y 6 minutos para todo este tesoro. Es maravilloso. Gracias, te damos gracias, Padre, te damos gracias por este tiempo. Esta revelación permite que esta revelación pase de ser conocimiento para ser vida y que todos podamos experimentar la revelación de la impartición de la autoridad del Espíritu de resurrección dentro de nosotros
para ser vivido, disfrutado y expresado cada día de nuestra vida, y cuando tú regreses sea una continuación de esta experiencia de la resurrección. Gracias, Señor. Amén.